Fundamedios presenta Medios, País y Asamblea. Jornadas de reflexión. Capítulo 3. Medios y Gobierno. Una entrevista con Rafael Correa y Jorge Lanata. Ya pasó un minuto y todavía no me echó de acá y yo soy periodista. ¿Qué pasó? ¿Ya están grabando? ¿Qué? Estamos grabando, No, soy periodista, buena gente. Y algunos incluso bastante capaces. Hay algunos que hasta parecen personas. No, algunos, todos son personas, pero puede haber personas mala fe, buena fe, mediocres, competentes. Sabe que se dice de todo de usted con respecto al tema de la pelea con la prensa, ¿no? ¿Sabe cuántos segundos de sueño me quita eso? No le importa nada. No, a mí, mire, si algo he aprendido en estos 7 meses de gobierno es en responderle a la gente, no a los periodistas. Y hay una enorme diferencia. Ahora, ¿usted realmente cree que la prensa es responsable de los males de Ecuador? No, pero sí ha contribuido parte de esa prensa, siempre hay excepciones, ¿no? Pero en general yo le podría decir con mucho dolor, porque quisiera poder decir lo contrario, que la prensa es bastante mediocre y con fuertes intereses privados cuando debe cumplir una función social. ¿Qué diario leían en su casa? Yo El Universo, soy de Guayaquil. ¿Y guarda un buen recuerdo de esas lecturas del Universo? Bueno, si quiere que le cuente alguna anécdota, como presidente de la Federación de Estudiantes Particulares del Ecuador, organicé por el Año de la Paz, me parece que fue el 85, tremendo festival por la paz, invité a Pueblo Nuevo, artistas de todo el país, y me iba a auspiciar el Universo, iba a dar propaganda todos los días, y cuando se me ocurre apoyar como federación a una ley que prohibía la propaganda de cigarrillos, alcoholes, a la cual se oponían los medios de comunicación porque perdían plata. Después de eso no me volvieron a dejar ni entrar al Universo. Esos son algunos de los recuerdos que tengo. Hay varios mitos con respecto al porqué de su pelea con la prensa. Hay algunos que dicen que cuando usted volvió a dar clase en la Universidad de San Francisco, lo acusaron de hecho de corrupción y nunca se desmintió. ¿De dónde sacan eso? Pues, no lo sé, le pregunto. No, mire, pero ese es uno de los problemas. Usted es un periodista de fama internacional. ¿Cómo se puede basar en rumores? Dígame, ¿cuándo se dijo eso? Por si acaso, mi enfrentamiento con la prensa, nunca tuve buenas relaciones con la prensa desde que fui ministro de Economía, porque sacaban unas barbaridades. Vea cuando salí del ministerio en agosto del 2005. Sacaron 1.000 millones el déficit. Después de 4 meses se verificó que había un superávit, el más alto de los últimos años, y jamás rectificaron. Hay otros que dicen que usted se pelea con la prensa para evitar pelearse con enemigos reales. Bueno. Y que como la prensa no es un gran enemigo para nadie... Vea, esa gente me sobreestima, ¿no? Yo soy auténtico y digo lo que creo que se tiene que decir. ¿Qué cosas cambiaron en Ecuador desde que usted está a cargo de la presidencia? Algunas cosas, y las encuestas lo dicen. Por ejemplo, si usted hacía encuestas en la campaña electoral, 70% de los ecuatorianos veían el futuro con pesimismo, que íbamos a estar peor. Hoy, 70% de los ecuatorianos dicen que el futuro va a estar mejor. Y eso es muy importante, porque nos habían robado hasta la esperanza. ¿Qué cambios estructurales usted llevó adelante o intenta llevar adelante? Cambios profundos. Vea el próximo presupuesto, donde se reduce sustancialmente el servicio de la deuda y aumenta sustancialmente la inversión social. Ese es un cambio importante. Otros cambios importantes. ¿Cuánto se pagó? Se pagó la parte del Fondo Monetario de la deuda, ¿no? Sí, pero eso era para el caso de Ecuador, ni 16 millones de dólares. Claro, ¿y cuánto le queda de deuda a Ecuador? ¿Con el Fondo Monetario? No, en general. En deuda está unos 10 mil millones de dólares. Un poquito más, ¿no? 10.500 por ahí. Y me decía usted de cambios otros cambios fundamentales, ¿no? Volver a ubicar educación, salud, vivienda como derechos fundamentales de la familia ecuatoriana, no como mercancías. ¿Qué significa eso? Hacer una enorme inversión en educación, salud, en vivienda. ¿No hay posibilidad de clientelismo aumentando los subsidios? Bueno, ese es el discurso del neoliberalismo para delegitimar los subsidios, pero los subsidios son instrumentos de eficiencia. Con adecuados subsidios usted puede mejorar la eficiencia de un mercado o, sobre todo, en sociedades como las nuestras, instrumentos de redistribución. Estamos en las sociedades más desiguales del mundo. ¿Cómo nos van a decir que no podemos utilizar subsidios? Es una barbaridad. Si es un poderoso instrumento de redistribución. Ahora, los subsidios no son temporales, son permanentes. Depende. Hay algunos que hasta que mejore la situación del país, por ejemplo, el subsidio al gas. ¿Por qué consumimos gas?
¿Por qué? Porque tal vez no hay energías alternativas. Estamos en un fuerte programa de energías alternativas. Probablemente vaya disminuyendo poco a poco la demanda del gas, mejorando el suministro de electricidad, bajando el coste de esa electricidad y quién sabe, en el mediano plazo puede reemplazar las cocinas a gas por cocinas eléctricas cuando la electricidad tenga un costo razonable. No, el problema que hay con los subsidios, y no lo digo esto desde el liberalismo ni mucho menos, es que envilecen la relación, porque es una manera por la cual la gente no sale a buscar trabajo porque recibe subsidios. No, es una exageración. Es que eso es así. No, yo le puedo refutar eso y tal vez usted sabe desarrollo, yo también, pero incluso depende cómo se lo oriente. Por ejemplo, el bono de desarrollo humano, que se le da una perspectiva asistencialista, caridad para los pobres, hoy lo hemos dignificado, lo duplicamos y lo enfocamos como la retribución, el reconocimiento del trabajo de las madres pobres en el hogar. Usted sabe que hay un gran trabajo que se llama el producto del hogar, que no es reconocido. Entonces lo planteamos como un reconocimiento a ese trabajo en el hogar e incluso con ese bono pueden adquirir automáticamente crédito en el Banco Nacional de Fomento, hasta $360, es decir, el monto en un año del bono para poner su negocio. O sea, en todo subsidio hay una contraprestación por parte de quien lo recibe. Así es, hay corresponsabilidad. Por ejemplo, esas madres tienen la obligación de matricular a sus hijos en la escuela, tienen la obligación de llevar a sus hijos al subcentro de salud, etcétera. ¿Me puede explicar qué es el socialismo del siglo XXI? No, maravilloso, pero no es fácil. No lo he entendido. No se lo puede empaquetar en conceptos sencillos, porque básicamente son principios más que modelos, pero les puedo decir algunos principios. Por favor. Coincidentes con el socialismo tradicional y otros no coincidentes. Por ejemplo, clave, y que nos diferencia enormemente el neoliberalismo, lo que hemos vivido en los últimos 20 años, supremacía del trabajo humano sobre el capital. Si usted ve, Jorge, lo que se ha hecho con las políticas económicas en los últimos 20 años, es convertir al ser humano en un instrumento más de producción en función de las necesidades de acumulación del capital. Y de ahí viene la tercerización, el trabajo por hora, la flexibilización laboral, etc. Eso es la antítesis del socialismo del siglo XXI. Para nosotros, el trabajo humano no es un factor más de producción, es el fin mismo de la producción. Otra característica... Ahora, ¿de qué manera llevarlo adelante? ¿Cómo? Protegiendo, recuperando los derechos laborales. Aquí usted vea, cuando llegamos al gobierno, había el contrato por hora. ¿Sabe cuánto se pagaba por hora en este país? $1 por hora. Menos que el salario mínimo, cuando los trabajadores que ganan salario mínimo tienen estabilidad laboral y el trabajador por horas no. Eliminar la flexibilización. Es una aberración. ¿No? Es decir, eliminar la flexibilización. Sin estabilización se le pagaba menos, $1 por hora. ¿Y sabe el reglamento que dictó Gutiérrez cuánto permitía que tenga una empresa en trabajadores por hora? 75% de trabajadores. Es decir, se quería tener empresas sin trabajadores. Es una barbaridad. Entonces es una característica. Otra característica, la importancia de la acción colectiva. Superemos esta falacia que el individualismo es el motor de la sociedad, que convirtió al egoísmo, un execrable defecto humano, en la máxima virtud social, la competencia, el modo de vida, otra barbaridad, peor entre países, no querían poner a competir entre países. Rescatar la importancia de la acción colectiva, y la acción colectiva a nivel social se ejecuta a través del Estado. Entonces, lo que le estoy diciendo es la importancia del rol del Estado en el desarrollo y particularmente en economía. Otra característica sumamente importante, dar más importancia, relevancia a los valores de uso, como se llama en la teoría clásica, que a los valores de cambio, es decir, al precio. El neoliberalismo, el capitalismo tiende a producir cosas con alto precio, pero con pequeño valor probablemente, sobre todo en sociedades con pésima distribución del ingreso como la ecuatoriana, cuando lo importante es generar valor. ¿Cuál es el precio del medio ambiente? ¿Cuál es el precio de la paz social, de la seguridad ciudadana? De todo eso nos tenemos que preocupar y eso no lo resuelve el mercado. Y por último, si usted quiere, en las coincidencias con el socialismo tradicional, está esa énfasis en la justicia social, que es fundamental en la región más desigual del mundo. Usted sabe que América Latina es el continente con mayor desigualdad del mundo, y la región andina es la región con mayor desigualdad dentro de ese continente. ¿Cuáles son las diferencias con el socialismo tradicional? En el siglo XXI nadie puede sostener la estatización de los medios de producción. Creemos que sí, algunos medios de producción estratégicos deben estar en manos del sector público. ¿Cuáles? Por ejemplo, los recursos naturales. El petróleo. El petróleo, ya lo dice la Constitución, pero no se lo aplica, por si acaso. Pero lo que sí buscamos es la democratización de esos medios de producción. Usted sabe la concentración que existe en nuestros países en medios de producción, y buscar formas alternativas de propiedad, como cooperativismo, asociatividad, etc. Esa es una gran diferencia con el socialismo tradicional. Otra fundamental, superar el materialismo dialéctico. O sea, hay varios socialismos. Usted sabe, el socialismo cristiano siempre rechazó el materialismo dialéctico. Hoy nadie puede hablar de materialismo dialéctico, cambio violento, lucha de clases, etcétera, ¿verdad? Entre las diferencias con el socialismo tradicional. Otra importantísima diferencia, que yo creo que fue uno de los grandes errores del socialismo tradicional, los modelitos.
Busque en el catecismo, en la página tanto, la respuesta a tal problema. No hay modelos, no hay recetas, La creación no hay de un modelo respuestas propio. antes de saber las preguntas. Hay principios, como los que les he enumerado al inicio de mi intervención. Y si usted quiere, dentro de las diferencias con el socialismo tradicional, bueno, le insisto, no al cambio violento, no a esa estatización de los medios de producción, no a los modelos y a tener las respuestas antes de conocer las preguntas. Ahora, fíjese que sí hay algunas cosas del socialismo tradicional, a pelearse con los medios de comunicación. Eso es socialismo tradicional. Entonces Tony Blair era un socialista. No, pero no se peleaba con los... ¿Cómo que no? ¿Quién cree que le dijo bestia salvaje a los periodistas? ¿Usted? No, yo le dije, Tony Blair dijo bestia Mire, salvaje, es más. pero en las tantas tergiversaciones de la prensa sacaron Correa, les dijo bestia salvaje. Yo dije, Tony Blair les dijo bestia salvaje. Mire, yo, es más, iba a pasar ahora unos tapes de Véalo, iba véalo a completo. pasar- ¿eh? Véalo completo. Pero me pidieron que no los pasara. Ah, no, yo lamento mucho. No importa. Yo no tengo ningún problema. Yo le leo solo los títulos, con eso me parece que alcanza. Uno se llama Bestias Salvajes, el otro Gordito Horrorosa, el otro Expulsión Periodista, el otro Agradezca que soy presidente, y el otro Buque Escuela Guayas Verga. ¿De dónde sacó esos titulares? ¿La prensa escrita? No, Porque no, si no, quiere no, que lea no, un consejo, no, nunca cree en nuestra prensa escrita. Saca cualquier barbaridad. En ninguna variación de su prensa escrita. Bueno, algunas se la aciertan, pero a mí me han sacado cosas entre comillas Mire, que voy a nunca he leer- dicho. voy a leerle- ¿Quiere que le diga un ejemplo? Por ejemplo, sacaron que alguna vez dije que todos los... hay mala fe en ciertos grupos, entre ellos los periodistas. Dijeron, no me acuerdo si el tema era mala fe, sacaron. Correa dice que todos los periodistas son mala fe. Esa es la forma de tergiversar y manipular de nuestra prensa. Bueno, mire, terrible. yo lo he escuchado a Chávez en Uruguay hace poco decir una cosa que sinceramente me asombró mucho y que pasó inadvertida, pero el presidente Chávez dijo: el peor mal de la humanidad son los medios de comunicación. Yo creo que es una exageración, pero sinceramente creo que en nuestra realidad los medios de comunicación no contribuyen al desarrollo. Hay una, lamentablemente, contradicción Bueno, en perdón, la propia discúlpeme, naturaleza de la una sola comunicación, cosa. que son Dijo- medios privados, sí. agentes privados, cumpliendo una función social. Y lastimosamente muchas veces no pueden superar sus intereses privados. Dijo el presidente Chávez eso después de una denuncia de corrupción, ¿no? Habría que ponerlo en un contexto. ¿Se acuerda cuando se encontró esa valija con $800.000 en el aeropuerto de Buenos Sí, Aires? pero hay muchos ejemplos. Por ejemplo, esta entrevista se está difundiendo en un canal que pertenece a un banquero. ¿Es que puede ser objetivo este canal? Por ejemplo, hace poco discutimos en este país la ley de justicia financiera para regular a la banca. ¿Es que podía ser objetivo este canal? Propiedad de un banquero en la discusión Yo ni conozco de la al ley. banquero, yo ni conozco Pero al por si banquero. acaso, para que se entere que está saliendo Está. un canal, propiedad de un banquero, ¿Y a Fidel. usted qué le parece que está mal? Sí, yo creo que es una relación incestuosa, nefasta para la sociedad, mezclar comunicación social con intereses económicos. Pero no hay otra manera, Correa. ¿Cómo que no? ¿Cómo va a poner...? No, Hay no. países que prohíben que medios de... Que prohíben... que grupos que prohíben financieros que en posean medios de comunicación. No, en determinada región y mezclando medios electrónicos con gráficos. Pero evidentemente usted tiene que tener el dinero para montarlo, un canal. Así es. ¿Y de dónde lo saca? Y ojalá, aquí hay canales de televisión y periódicos que tienen tradición periodística, pertenecen a familias que siempre se han dedicado al periodismo Bueno. y nada más que al periodismo. Pero cuando usted es banquero y tiene un canal de televisión y son sus empleados, los reporteros, periodistas, ¿es que esos reporteros, periodistas pueden ser objetivos, sobre todo en asuntos que tratan sobre la banca? Debieran serlo, y si no lo Pero son, no lo son, perderán... pues. Pero ¿sabe qué? Si no lo son... pregúntele a Jorge Ortiz, su tocayo. Si no lo son, perderán público. No, ese, Bueno, sí. aquí Es el que yo le rating- diría con el mismo criterio. Si usted No, quiere un canal del mire, Estado, ¿usted cree ese en es un un bonito noticiero? argumento, Jorge, que ¿Usted quisi- cree en un noticiero Yo también quisiera que creer hable ese mal de argumento. usted en el Estado? Yo quisiera también ¿Usted creer... cree en un noticiero que hable mal de usted en el Estado? Ya le respondo. Pero yo quisiera creer en ese argumento, ¿no? Que solito el público va a escoger el canal más creíble, pero eso no es cierto. Usted sabe que no es cierto, ni aquí, ni en Estados Unidos, ni en Alemania, ni en la China. Entonces, la desinformación engaña a la gente. Sobre lo que usted dice, a mí no me interesa saber mal o bien de mí, siempre y cuando sea con buena fe y con capacidad. Pero cuando es con mala fe y con incompetencia, yo creo que molesta a cualquiera. Al volver, Si aquí un canal participa en un golpe de Estado, es motivo suficiente para inmediatamente suspenderle la frecuencia. ¿Qué va a pasar con el tema del casamiento gay en la Asamblea? volvemos en un momento. Le leo un perfil que escribieron sobre usted en El País de Madrid. Dicen, quienes lo conocen coinciden en calificarlo de íntegro, vehemente, generoso y muy risueño cuando la vida le va bien. Está muy bien.
Si hubieran dicho la mitad de eso Me va de mí, recontra bien la vida, porque mira cómo estoy. yo estaría... Bueno, es usted el presidente, mire, están todos aquí mirándolo. O sea, a usted le va mejor que a todos de los que están aquí. Reconoce, sin embargo, que es de ideas fijas, que oye pero no escucha, y que su tosudez y soberbia, en apenas 3 meses en el poder, le han puesto al borde del autoritarismo. ¿Escucha o no escucha? No, yo soy un hombre que escucho mucho, aunque no parezca, porque soy apasionado, eso tienen razón, y algunas veces se confunde ese apasionamiento y esa vehemencia con prepotencia, y lo que más detesto es la prepotencia. Y por el contrario, como académico escucho mucho, pregúntenle a mis colaboradores más cercanos. Pero esas son las famas que se riegan, y bueno, yo respeto ese criterio. Cuando es con buena fe y con competencia, cuando hay mala fe e incompetencia sí me molesta mucho. Usted me hablaba antes del canal, porque está saliendo esto al aire. ¿Se van a vencer las licencias? ¿Usted las va a renovar? Bueno, si no hay ningún motivo para cancelarlas, por supuesto que se las renovará, pero la ley es muy clara, ¿no? Que si se han cometido faltas graves, por ejemplo, un país de América Latina no renovó la frecuencia a un canal que participó en el golpe de Estado en ese país y se armó un escándalo. Si aquí un canal participa en un golpe de Estado, es motivo suficiente para inmediatamente suspenderle la frecuencia. Ahora, ¿cómo podría un canal entero participar de un golpe de Estado? ¿Cómo? ¿Promoviendo? Un canal, los maquilladores, los iluminadores, los que tiran los cables. No, pero por favor, pero lo importante es el dueño del canal. Entonces metan preso al dueño del canal. Pero no hay problema. No cierren el canal y quiten el trabajo. No hay problema, se le quita la frecuencia, se la pasamos a organizaciones sociales, cosa que el maquillador, el cameraman, etcétera, no pierde su trabajo, pero ese dueño sí pierde su canal. Porque los canales, los medios de comunicación, les insisto, son agentes privados que cumplen una función social. ¿Van a poner un canal público aquí en Ecuador? Sí, señor. ¿En qué términos? ¿Cuándo? Pensamos que para el 30 de octubre, cuando empiece a funcionar la Asamblea y transmite directamente las sesiones de la Asamblea. ¿Ya? Sí. Probablemente no cumplamos con los plazos, ¿no? Estamos un poquito atrasados. Será un canal en los canales 48, 49. Fíjense las contradicciones. ¿Del cable? Las frecuencias, ¿es la VHF o la UHF? Claro, VHF. sí, UHF. Pero fíjense las contradicciones. Las principales frecuencias son del 1 al 13, ¿verdad? Esa es sí, la claro. ¿Cómo se llama? Siempre me confundo en eso. ¿VHF o UHF? Del 1 al 13 es VHF, ¿verdad? Sí. Las frecuencias son del Estado y el Estado no tiene frecuencia VHF para su canal. No, Así son las cosas en realidad no son del Estado, son de la humanidad. No, son de la sociedad ecuatoriana. Son de la humanidad, y la humanidad a través de la OIT se la cede a los países. No son del Estado. Muchísimas gracias al OIT, pero yo respeto su criterio, pero considero que la frecuencia en este pedacito de tierra llamado Ecuador es de la sociedad ecuatoriana. Y el representante, perdóneme, el representante institucionalizado de la sociedad se llama Estado. Estamos de acuerdo, pero no es lo mismo Estado que sociedad. No, el representante institucionalizado, ¿cómo actúa? ¿A través de quién actúa la sociedad? El Estado es la comunidad jurídicamente organizada, estamos de acuerdo. Las frecuencias son del Estado, es decir, de la sociedad. ¿Y piensa darle a ese canal control parlamentario? ¿Qué no va a controlar? ¿En qué sentido control parlamentario? En Europa en general los canales públicos tienen control del Parlamento porque se supone que es más independiente el Parlamento que el Poder Ejecutivo. Ay, Dios mío. Aquí creo que es lo contrario. En todo caso, si no, pregúntele a todas las autoridades de control nombradas por el Parlamento. ¿Tiene mayoría en el Parlamento? Sí. Nosotros no tenemos un solo diputado. Ni siquiera bueno, presentamos... va a tener ahora en la Asamblea Constituyente. Vamos a ver. Creemos que como vamos, la vamos a ganar y ahí tendrá que disolverse el Congreso y llamar a nuevas elecciones de diputados, porque este Congreso no representa a nadie. En todo caso, mire, va a ser un canal público del Estado, no del gobierno, y va a tener un cuerpo directivo independiente del gobierno, donde participe sociedad civil y otros grupos como universidades, etcétera, pero que tenga libertad para informar, que no dependa de intereses privados. Tampoco el gobierno, ojalá lo puedan lograr. Pero por supuesto. Ojalá lo puedan lograr. Yo creo que lo vamos a lograr. Fíjese que el telégrafo ya es público y vea pues si hay sesgo en información, como nos quisieron acusar alguna vez. Es un periódico el telégrafo, ¿no? Sí, conozco. Sí. ¿Por qué en Ecuador, no lo digo solo por usted, creen que todo se arregla con una nueva constitución? Bueno, yo nunca he dicho eso. Eso lo dijeron los medios de comunicación. Porque hubo 19 constituciones, ¿no? Así es, pero nunca ha habido un gobierno de la Revolución Ciudadana. En todo caso, creemos que es una condición necesaria para salir adelante, pero usted sabe desarrollo, yo también, sabemos que no existen condiciones suficientes. Se puede tener la mejor constitución del mundo, que sin buenos gobiernos va a ser esto un desastre. Pero se pueden tener los mejores gobiernos del mundo, que con malas leyes, una mala constitución es poco lo que se puede hacer. Y eso es lo que nos sucede actualmente. Estamos atados de mano. No se imaginan la cantidad de restricciones que tenemos por una constitución pésimamente elaborada y que trató de legitimar el neoliberalismo. ¿Y qué cambios hacen falta en la Constitución para que, en su opinión, el país funcione? Para empezar, para tener una verdadera democracia,
mecanismos de elección de legisladores donde los legisladores sean verdaderamente representantes de la ciudadanía. Fíjese lo que sucede actualmente. El Congreso tendrá 3% de credibilidad. ¿A quiénes están representando? Ganamos con el 82% la consulta popular. El sí le dio al no el 7-1 el 15 de abril. Pero el 60% del Congreso se oponía a la consulta popular. ¿A quiénes representan estos señores? Y los ciudadanos, que supuestamente somos los representados, cruzados, atados de brazos, no podemos hacer nada. Ahora, tiene que haber revocatoria del mandato, tiene que haber elección por distritos para que ese legislador tenga que rendir cuenta a sus electores. El hecho de que se convoque a democratizar la democracia, que de última sería eso. Una democracia más participativa, más real. A través de lo que aquí llaman boletas, lo que llamamos nosotros boleta sábana, acá lo llaman boleta en plancha. ¿No es antidemocrática la boleta? Ese es otro error. Seguramente ya sé con qué periodista haber estado conversando no, y no entiende la diferencia. Yo les juro que desde chiquito tengo ideas solo. No se preocupe, he tenido algunas, no muchas. Confunde, pero algunas ideas cierto periodista aquí, para que vea el nivel de nuestro periodismo, confunde voto en plancha con voto en lista. En plancha significa que usted tiene un casillero, marca el 35 y está eligiendo a toda la lista. Pero la Constitución, si quiere le busca aquí el artículo, obliga, manda a que se pueda votar por lista o entre listas. Entonces tiene que tener agrupado por lista a los candidatos, no por orden alfabético, de acuerdo a la Constitución. Pero usted tiene que marcar cada casillero. Eso no es voto en plancha, eso es voto por lista. ¿Usted cree que la gente que va a votar conoce al número 8 o 9 de la lista? Algunos números sí los tienen muy posicionados. Algunos. Sí, muy identificados. ¿Pero no le parece un poco antidemocrático votar a gente que uno no conoce? Vea, mi querido Jorge, estamos en el proceso más democrático de la historia de este país. Primero hubo una consulta popular para que el pueblo decida si quería una asamblea con el estatuto que presentamos. Aprobado ese estatuto dice que todos los candidatos tendrán igualdad de oportunidades en los medios de comunicación, financiados por el Estado. Nunca se ha dado esto. Es cierto. ¿Qué mayor democracia? Tuvieron para inscribirse que recoger firmas los ciudadanos y los partidos políticos. Antes los partidos políticos no tenían que recoger firmas. Se exigió la absoluta secuencialidad y alternabilidad de género, es decir, hombre-mujer o mujer-hombre, y el alterno, lo opuesto. Si es una mujer el principal, el alterno un hombre. Por primera vez tienen representación en un cuerpo político colegiado, como la Asamblea, los migrantes, los 3 millones de ecuatorianos viviendo en el exterior. Van a tener 6 representantes a la Asamblea. No pudimos darles más porque solo habían 140.000 inscritos. Y por último, después de que esa Asamblea Nacional Constituyente redacte la nueva Constitución, se la va a someter a referéndum para que el pueblo ecuatoriano la acepte o la rechace. ¿Qué más democracia que aquello? ¿Qué va a pasar con el tema del casamiento gay en la Asamblea? Yo he dicho claramente que no estoy de acuerdo, y esto es una opinión personal, y en este caso aquí no tenemos en el movimiento del gobierno, Alianza País, no es que hay caudillos ni caciques, la gente tiene criterios, eso se discutirá democráticamente y en la propia Asamblea. Creemos que hay que dar ciertas garantías a las relaciones estables, incluso personas del mismo sexo, pero sin llegar al matrimonio. Sí creemos que esa figura debe ser para personas de diferentes sexos. O sea, harían como una especie de unión civil o una cosa así. Por supuesto, y que puedan heredar y tengan que tengan todas las garantías, pero no el matrimonio. Uniones estables. No, creemos que el matrimonio, personalmente al menos, tiene el matrimonio otras connotaciones, tener una familia, hijos, etc. Usted hablaba recién del tema del movimiento y los partidos, que me parece un tema interesante para tratar. La democracia no es lo mejor que uno puede tener, pero dentro de lo que a mí se me ocurre es lo único, lo más gris, pero lo que mejor tenemos que defender. Yo concuerdo totalmente con usted. No es una maravilla, pero es lo que tenemos. Pero cuidado, confundimos democracia con elecciones. En claro, Ecuador en los últimos 28 años hemos tenido elecciones. La democracia está todavía por inaugurarse. Es que no es un juego de palabras. La Asamblea Nacional Constituyente la vamos a inaugurar. Hay que democratizar la democracia, en la escuela, en el trabajo, en todo, claro. Los movimientos, quizá por ser yo argentino, me acercan a la idea de autoritarismo. ¿Por qué? Porque el movimiento siempre es colectivo y tiene la idea también del enemigo, digamos, o estás conmigo o estás en mi contra. El partido acepta la convivencia naturalmente, el movimiento no. El movimiento en general es totalizador. Ahora, ¿se ha visitado antes Ecuador? He estado 2 veces antes. Porque los partidos políticos aquí, totalmente lo opuesto a lo que usted dice, ¿no? ¿Sí? Y los movimientos, por el contrario, siempre han tenido mucha más amplitud, mucha más ausencia de jerarquización, mucha más democracia interna. ¿Ah, sí? En cambio, los partidos políticos aquí, la gran mayoría son mafias organizadas para defender los intereses de un cacique. También Nunca tienen elecciones internas, si no es el hijo, la mami, el cuñado el que dirige el partido, es terrible. También pueden ser mafias los movimientos. Ah, sí, por supuesto. No hay nada que garantice. Pero al menos en la experiencia
Al volver, ¿Por qué hace ese programa de cadena nacional los sábados? ¿Por qué no hacerlo? Porque yo tengo ganas de escuchar música el sábado a la tarde. volvemos en un momento. Me encontré en estos días, por supuesto a todo el mundo que me crucé, le preguntaba, ¿qué le preguntarías a Correa? Bueno, me encontré con todo tipo de preguntas, pero hubo algunas que me causaron extrañeza. Por ejemplo, me encuentro con una chica que me dice, yo lo apoyaba a Correa, pero dejé de hacerlo a partir del incidente con el tema del tiburón. Busqué la ley, busqué la ley del tiburón. Sí, me alegro. Es raro lo de la pesca incidental del tiburón. ¿Cómo? Pesca incidental del tiburón suena que la van a autorizar de todos modos, sea o no ilegal. Pero le pregunto una cosa, ¿estaba prohibida antes la pesca incidental? ¿Usted leyó el decreto anterior? No, no leí el decreto anterior. Ese es un grave error, porque siempre ha estado permitida la pesca incidental. Por si ¿Y en acaso, este caso qué hicieron? esa fue ¿Ratificaron otra realidad, entre comillas, creada por la prensa, con mala fe, sobre todo por Diario El Universo y por este canal. Siempre ha habido tiburones capturados en la playa de Tarqui, en Manta. Resulta que la noche a mañana los tiburones se convirtieron en estrellas de cine y cada tiburón capturado salía en primera página a todo color de los periódicos. Algo increíble, una mala fe total, e hicieron creer que había un holocausto tiburonero y que habíamos autorizado la pesca del tiburón. Sepa usted, Jorge, que en este país siempre ha sido autorizada la pesca incidental. Es imposible prohibirla, a no ser que prohíba la pesca, claro, ¿verdad? claro. Pero ¿qué se hacía antes? Lo que pasa es que parece que el 80% de la pesca es incidental. No, eso es una exageración tremenda. A los En pescadores Estados artesanales, Unidos manejan esas a los estadísticas. pescadores artesanales ni siquiera les conviene la pesca del tiburón, más rentable la pesca del dorado, del picudo, etc. No había controles para pesca incidental, no había prohibición de los aparejos de pesca para tiburones, palangre tiburonero, etc. Se permitía la doble moral. Se prohibía la pesca deliberada del tiburón, pero sí se permitía la internación temporal de containers llenos de aletas de tiburón provenientes de México, etcétera, para enviarlos al Asia. Nosotros hemos prohibido todo aquello. Hemos hecho controles para la pesca incidental. Prohibimos el palangre tiburonero, el sedal de acero, que es el que el tiburón no puede romper. Aumentamos de 7 a 17 los inspectores de pesca. Le hemos dado 4 camionetas, antes no tenían nada. Pero ¿qué pasa? Abolimos una barbaridad. Primero, pídame que le entregue mi título de economista antes de sostener una barbaridad así. ¿Sabe lo que se hacía antes? Se le permitía la pesca incidental al pescador artesanal, pero se le obligaba a quemar la aleta y a vender solo el cuerpo, con lo cual perdía 4/5 partes del valor del tiburón. Sale como 500 ¿Y dólares qué es lo que se producía? Un contrabando, pues lo que se hacía era el aleteo en alta mar y se contrabandeaban las aletas. Entonces, de todos modos, lo que había era pesca incidental sin control. Hoy se está controlando. Pero la mala fe llegó a tal nivel que nunca antes se había hecho allanamiento a casas de pescadores. 3 días después de firmar, que entró en vigencia el decreto, se allanaron 3 casas de pescadores, se capturaron 2 toneladas de aletas. La prensa lo sacó en primera página, pero se le olvidó decir que eran aletas secas de tiburones capturados de 1 a 3 meses atrás. Es decir, la muestra más fehaciente de que no había control alguno con el anterior decreto. Pero eso no lo dijo la prensa. Ahora, Esa usted todo chica esto que lo ha dicho públicamente. Sí, pero ¿cuánto salió contra nosotros y cuánto salen las rectificaciones? O sea, es una desproporción terrible. Ahí hubo total mala fe. Así que a la chica que le preguntó eso, le digo con todo cariño, mi querida compañera, estás totalmente equivocada. Por primera vez en la historia de este país, en Ecuador continental, existe control para la pesca incidental del tiburón. ¿Por qué hace ese programa de cadena nacional los sábados? ¿Por qué no hacerlo? Porque yo tengo ganas de escuchar música el sábado a la tarde. No, cambie de canal o de No sintonía. puedo, ¿no? ¿Por qué? Y porque no es por cadena nacional. No, señor, está equivocado, para que vean lo mal informado que está ahora. Las radios se unen voluntariamente y tendremos 100 radios de las 800 que tiene el país. No es por cadena nacional No, señor, total. de ninguna manera. Ni siquiera pagamos por eso, no contratamos radios. Son las radios Las que radios aquí voluntariamente... en Ecuador hay radios del Estado. Hay radios a las que les caigo bien y se unen a la... ¿Ah, sí? Así es. Las que no son de los banqueros, porque por si acaso, aquí hay grupos financieros que tienen hasta 60 frecuencias de radio. Mire, yo estoy con Brecht, vamos a decir esto en el canal de un banquero. Yo estoy con Bertolt Brecht en que es mucho mejor robar un banco que fundarlo. De esto no tengo ninguna duda. Menos ladrón es el que roba un banco el que lo funda. Ese programa de cadena nacional los sábados. ¿Por qué no hacerlo? Porque yo tengo ganas de escuchar música el sábado a la tarde. No, cambie de canal o de No sintonía. puedo, ¿no? ¿Por qué? Y porque no es por cadena nacional. No, señor, está equivocado, para que vean lo mal informado que está ahora. Las radios se unen voluntariamente y tendremos 100 radios de las 800 que tiene el país. No es por cadena nacional No, señor, total. de ninguna manera. Ni siquiera pagamos por eso, no contratamos radios.
Son las radios Las que radios aquí, voluntariamente... en Ecuador hay radios del Estado. Hay radios a las que les caigo bien y se unen a la... ¿Ah, sí? Así es. Las que no son de los banqueros, porque por si acaso, aquí hay grupos financieros que tienen hasta 60 frecuencias de radio. Mire, yo estoy con Brecht, vamos a decir esto en el canal de un banquero. Yo estoy con Bertolt Brecht en que es mucho mejor robar un banco que fundarlo. De esto no tengo ninguna duda. Menos ladrón es el que roba un banco el que lo funda. Exacto. No lo va a sacar nunca más entre el Amazonas. Jorge Ortiz va a estar bravísimo con usted. Ahora, escúcheme. ¿Qué ha hecho usted para controlar a los banqueros en el país desde que es presidente? Traté. Mandamos un proyecto de ley y todo el poder de la banca económico y político lo utilizó en el Congreso y lograron que se rechace nuestro proyecto y se apruebe una ley. Pregúntenle a los ciudadanos, hoy estamos peor que antes. ¿Quiere saber cuánto es en dólares la tasa máxima para el microcrédito? 44%. Por la barbaridad que aprobó el Congreso por presiones de la banca. Por eso necesitamos ir a la Asamblea Nacional Constituyente, porque con este Congreso no se puede hacer absolutamente nada y tampoco se puede hacer nada para contener a esta banca cuyo poder político continúa intacto. En ese caso tuvo más poder un banquero que usted. No, el grupo de banqueros, toda la asociación de bancos. Bueno, no importa, eran muchos, pero eran banqueros, no eran presidentes. Por si acaso de los 7, oiga, pero si ganar las elecciones en este país no es ganar el poder. Precisamente por eso necesitamos la Asamblea Nacional Constituyente, para acabar con esos poderes fácticos que están en los grupos económicos, en ciertos medios de comunicación que se han creído dueños del país, en la partidocracia, etcétera. Ahora, a mí me alienta escucharle hablar de ciertos medios, no de todos los medios. Porque es que la sensación que da desde afuera es que usted habla sobre todos los medios. Gracias a sus colegas de los medios de comunicación, que son los que generalizan y sacan de contexto. Como académico, yo me cuido mucho, yo me cuido mucho de generalizar, pero por ejemplo, si yo digo, hay periodistas corruptos, ¿cuál es el titular del día siguiente? Correa llamó corrupto a todos los periodistas. Sí, ese claro, es el titular. sí, claro. Entonces lo sacan de contexto, ya es culpa de los periodistas mismos. Va a buscar la reelección. Mire, eso para mí es lo menos importante, lo que menos sueño nos quita es aquello. Yo siempre he sostenido que no entiendo por qué hay reelección inmediata para concejales, consejeros, alcaldes, prefectos, diputados, menos presidente y vicepresidente. Antes de ser hombre público, antes de ser ministro, como académico. Y la explicación que daba aquello era la mediocridad de nuestra clase política, que todos querían su pedacito de torta y su oportunidad. Ahora no me voy a contradecir con lo que siempre he pensado, pero créame que es lo que menos le importa al gobierno nacional, que estamos por un proyecto histórico, no por hacer reelegir a una persona o no hacerla reelegir. No, porque justamente una de las cosas, si uno trata de renovar la clase política, algo que conspira contra esa renovación es la reelección. Si uno directamente la quitara de todos los cargos... Entonces, ¿por qué existe reelección en Estados Unidos, en Colombia, en Brasil, en Venezuela? Porque en todos lados la clase política quiere quedarse, es obvio, claro. No creo que haya funcionado tan mal. Entonces, yo le pongo la otra cara de la medalla. Si hay un buen gobierno, o sea, para renovarlo, no voy a reelegir ese gobierno. Entonces es tremendamente peligroso, pero le insisto, que no aparezca esto como que si estamos impulsando la reelección, lo que menos nos interesa, este es un proyecto histórico, queremos una patria nueva, no hacer reelegir a un fulano. Con esto de las campañas de la derecha contra los distintos gobiernos, hoy me acordaba a la tarde de un libro de Neruda que se llama Confieso que he vivido. Claro que lo hemos leído. Usted lo habrá leído, claro, seguramente. Es su biografía, por favor. Sí, claro, su vida. Ahí él cuenta una cosa que es increíble, que es muy ingenua y muy terrible. Él un día encuentra a la mucama de su casa enterrando uno de los 2 vestidos que tenía. Porque le habían dicho que iba a venir el comunismo y le iba a quitar uno de los 2 vestidos. De ese pasaje no me acuerdo, leí como hace 20 años. Creía que se refería al evento de la mucama cuando él era embajador, no me acuerdo dónde. En Rangún, en Malasia. No. Esto que le digo, el episodio que tuvo con la mucama. No. Yo le digo esto de los vestidos, ¿no? Es increíble cómo a veces, a partir de la ingenuidad de la gente, se abusa el poder de ellas. Yo aquí he escuchado todo tipo de cosas sobre Ecuador. Por ejemplo, que se va a abolir la propiedad privada. Bueno, dígame usted qué piensa hacer con la propiedad privada. ¿Y a su altura todavía creen esas cosas? Yo le estoy preguntando. Bueno, la propaganda, por si acaso la propaganda de los opositores son malos. Yo también creo que todos los presidentes no son malos, pero... Yo creo que todos los políticos, los politiqueros son malos. Por eso no me considero político en el buen sentido de la palabra, sí me considero. Politiquero, los que siempre viven en Ecuador, de ninguna manera. Así que critiquen nomás a los políticos, que yo le hago barra ahí. En todo caso, mire, la campaña en contra que nos están haciendo es que vamos a desdolarizar, que el socialismo significa que si tiene 2 carros le quito uno, si tiene 2 terrenos le quito uno. ¿Cuál es nuestra tranquilidad? Que lo mismo dieron en la segunda vuelta electoral y ganamos con la victoria más amplia de las últimas 3 décadas. Así que creo que es un recurso de desesperación y que nadie, pues algo inteligente, se va a creer esa barbaridad, ¿no?
¿Va a haber una reformulación del concepto de propiedad en la constituyente? No, la propiedad privada va a estar más que garantizada y debidamente garantizada. Hoy no tiene garantía, con la corrupción del sistema de justicia, con los abusos de la partidocracia, etc. Lo que usted dice de la dolarización, usted querría desdolarizar. La gente no quiere desdolarizar, por lo que me dicen aquí. Bueno, no es tan cierto eso. Ahora, la lógica individual es diferente a la lógica colectiva, por eso existe la micro y la macro. Usted como economista, por ejemplo, como economista desdolarizaría. Si yo pudiera, por supuesto, pero eso nos puede crear hasta una guerra civil. Por eso hemos dicho, en los 4 años de gobierno, y la gente ha aprendido a creernos, se mantendrá la dolarización. Pero cuidado, que ese argumento de que la gente no quiere salir de dólares es falaz. Pregunte si la gente quiere pagar impuestos, entonces eliminemos los impuestos y el país se va a la quiebra. Lógico. Esa es la diferencia entre la visión micro y la visión macro. Los que sabemos economía entendemos claramente esa visión, pero hay algunos economistas que repiten esa barbaridad de que la gente no quiere dejar los dólares. O sea, no se les ha ocurrido que por eso existe la macroeconomía, precisamente. ¿Qué lo une a Chávez? Bueno, una gran amistad, al igual que Michelle Bachelet, al igual que Tabaré Vázquez, al igual que Néstor Kirchner, al igual que Lula da Silva, Alan García. Bueno, pero las amistades entre presidentes son para el público algo que sucede cuando se sacan fotos o cuando se encuentran. No son amistades. ¿O sí lo es? Usted lo llama por teléfono, habla con él. Sí. Yo creo que consultan cosas, existe se hacen una chistes, gran camaradería van a comer, entre los presidentes de América Latina, una gran armonía, una gran coincidencia. Yo creo que hay una amistad sincera entre la gran mayoría de presidentes, sobre todo de Sudamérica. Usted antes hablaba en términos críticos de la violencia política. ¿Usted se sentaría con la FARC para negociar el tema de los rehenes? Bueno, si Colombia me pidiera intervenir para remediar en algo la tragedia colombiana, con todo gusto. O sea, siempre estamos dispuestos a servir para solucionar el conflicto colombiano, que dicho sea de paso nos afecta grandemente. Al volver. ¿Qué piensa de la despenalización de la droga? Pregunta no complicada, comprometedora. Volvemos en un momento. ¿Qué piensa de la despenalización de la droga? Pregunta no complicada, comprometedora. Sí, pero usted sabe que yo creo que si hay algo que tendríamos que discutir en América del Sur en los próximos 20 años, y es eso, y que quienes están en contra son los narcos. Le cuento una anécdota. No los médicos, digamos, hay ¿Quiere todo que un le cuente, movimiento sobre... si quiere, una analogía histórica? El problema de la droga es exactamente similar al problema del alcohol en los años 20 en Estados Unidos. Claro. Y es la única enmienda en la Constitución de los Estados Unidos que ha sido derogada, la prohibición del alcohol. ¿Por qué? Porque vieron que se elevó el precio del alcohol, se formaron mafias, violencia, no había control de la calidad, etcétera, y decidieron despenalizar el alcohol. Exactamente lo mismo el problema de la droga, con una diferencia. El alcohol lo producían los mismos norteamericanos, la droga lo producen latinoamericanos, así que bombardeen nomás. Claro. ¿Se le va a pasar en algún momento su enojo con la prensa o van a ser 4 años de enojo con la prensa? Vea, yo le insisto, no es enojo, no es estrategia. Yo digo lo que pienso y creo que por eso la gente nos quiere, porque sienten como nosotros sentimos, y si hay algo malo en la prensa se lo diremos, y si hay algo bueno también se lo diremos. Y por si acaso, tenemos grandes amigos periodistas y muchos de ellos colaborando dentro del gobierno. En algunas conferencias de prensa ustedes no han dejado preguntar, han dicho solo lo que querían decir sin que los periodistas preguntaran. Se ha planteado esta discusión. Bueno, mira, ojo, no solo ustedes, ¿sí? También en Argentina han hecho lo mismo. Yo lo que creo es que si a uno no lo dejan preguntar, uno se tiene que ir. Porque para eso estamos, digamos, estamos para preguntar. Usted debe vivir en Ecuador. Mire, en todo esto se aprende. Hemos pagado derecho de piso. Alguna vez, precisamente por ese bombardeo de la prensa que no respetamos la libertad de expresión, etcétera, se nos ocurrió hacer un panel sobre libertad de expresión. Y invitamos 2 periodistas, opositores al gobierno, pero creíamos que iban a tener el más mínimo respeto por el presidente. Yo le puedo prestar el video del insolente aquel, que lo tuve que votar de ese panel, pero ya 2 veces no nos hacen la misma cosa. Yo no me voy a exponer nuevamente a un majadero como aquel. Entonces ese es el problema. O como el episodio aquel de esta señorita, ¿y qué quiere que le pregunte? Porque a usted solamente le gusta que le pregunten lo que quiere. Correa, eso no se dio aislado. Antes de eso hubo 3 periodistas a los que usted les dijo algo. No, señor, y no le contesté. Respondió. No, le respondí, pero no les gustaba la respuesta, insistían. Entonces, usted lo ha dicho, 3 veces me preguntaron lo mismo.
Y la cuarta vez, esa periodista un poco pasadita de peso, lo que dice es que quiere que le pregunte, porque a usted solo le gusta que le pregunten lo que quiere. Entonces una majadería así, pues uno no puede exponerse a esas cosas. Aquí no entienden los periodistas que entrevistar no es agredir, es preguntar. Sí, claro, mientras más agresivos son, mientras más machitos parecen, creen que son mejores periodistas, ¿no? Y ese es un problema grave. Es al revés, es la anti-entrevista. Cuanto más agresiva es una entrevista, más se cierra el otro, menos quiere contestar. Pero vea, por los entrevistadores del primer mundo, ¿cuándo agreden? Pues? Sí, sí. Gracias. A usted, Jorge. Fundamedios presentó Medios, País y Asamblea. Jornadas de reflexión.